Buenos días, te bendigamos. Era en el libro de Job, capítulo 38 ya. El pasaje se llama Jehová convence a Job de su ignorancia. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras en sabiduría? Entonces aquí empieza a hablar Dios. Ahora sí, como verán tus lomos y te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alaban todas las estrellas del alba? ¿Y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró el compuertas del mar cuando se derramaban sus salinas y sus? Entonces, aquí habla Dios. De hecho, en este punto ya hablaron todos, los cuatro. Sofar, el Naamán, creo que el otro, Job y Eliú, los cuatro, ya hablaron. Y ahora empieza a hablar Dios. Y entonces, ella le dice a Job, es que tú no sabes nada, tú no entiendes. Eh, y empieza a hablar, de hecho, Elías habló de la herencia de Dios antes de esto, y entonces Job empieza, perdón, Dios empieza a hablarle a Job. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado toda la montaña has mandado toda la mañana en tus días. Has mostrado del alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el suelo y viene a estar bajo como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo de enaltecido es quebrantado. Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escurriendo el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. Entonces aquí Dios empieza a hablar, de hecho habla de dos cosas muy interesantes, de las cosas naturales, del mar, del aire, del sol, y de las cosas que no entendemos, el abismo, las estrellas, bueno, cosas que en aquella época no se entendían. Este, el alba, la mañana, cosas que en aquella época, de hecho son como, mm, bueno, sí es ciencia, pero en aquella época no se entendía. Dice, más la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo del tejido es quebrantado. Has entrado tú hasta las montes del mar, has andado estudiando el abismo. Te has sido descubierta de las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte. Has considerado tú hasta los ancheros de la tierra, declaras y sabes todo esto. Entonces aquí, esto es sabiduría. Primero habló de ciencia y luego de sabiduría. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites, entiendas las señales de su casa. Tú lo sabes, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y grande es gran número de tus días. Has entrado tú en las suras de la nieve. ¿Has visto el estilo del granizo? ¿O has visto los terceros granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el de la guerra y de la batalla? Entonces aquí Dios habla de sabiduría, cosas que solo son, que son sabiduría, es conocimiento, eh, ¿cómo lo puedo decir? Vos sí, solo así lo defino sabiduría. Y entonces Dios le empieza a hablar a Job diciendo, eres muy viejo, aún así no sabes nada. En aquella época no se tenía la Biblia, no había ni un solo libro de la Biblia, ni uno. Ni siquiera la Génesis, nada de eso. ¿Por qué camino se reparte la luz y se parece el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducta al turbión y camino los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para hacer la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierra hierba? ¿Tienes tú la lluvia ¿Tiene la lluvia padre o quién engendró las gotas del rocío? Entonces aquí habla de cosas de la naturaleza
le dice, entonces Dios empieza a hablar y decir a Job cosas que existen en el mundo, cosas de la naturaleza, cosas de sabiduría. Y Job no le puede contestar porque no conoce nada de eso. Entonces Dios le está diciendo a Job, tú qué sabes, tú no sabes nada. ¿Tiene la lluvia padre o quién engendró las gotas del rocío? De aquí entra el hielo y el escarce del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se confiere a la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las playas o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo por las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Sujeto a las danzas de los cielos, respondrás tú de su potestad en la tierra. Entonces aquí habla de cosas que solamente hace Dios, que es mover el universo entero. Las estrellas, solamente Dios puede hacer eso. Dispondrás tú de su potestad en la tierra. Supiste tú las ordenanzas de los cielos, dispondrás tú la potestad de la tierra. Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas. Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos enos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los otros de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. Cazarás tú la presa por el león y serás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o si están en sus guaridas para acechar. ¿Quién preparará al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Entonces aquí Dios le hace un montón de preguntas a Job. Y Job no puede contestar nada de eso porque no sabe nada. Apenas se ha desesperado sobre su trabajo, sobre lo que es el campo. De allá en fuera Job no sabe nada. Recordemos que cuando Job vivió no había un solo libro de la Biblia, ni uno. De hecho, este Job fue el primer libro que se escribió de la Biblia, el primero, de la Biblia. Bueno, entonces aquí Dios confronta a Job haciéndole entender que no sabe nada y que por lo tanto lo único que puede hacer es seguir viviendo y no hacerse estas preguntas. Si era todo por hoy, nos vemos en una próxima vez, te bendiga.